Bueno, vamos al mundial en sí y bueno, nos falta hablar del gran contingente europeo y de selecciones como Austria, que clasificó en un grupo con la Unión Soviética. Fue un mundial especial porque fue el último mundial de la Unión Soviética y de Yugoslavia y no lo sabíamos para las eliminatorias, pero Europa sí, Europa sí lo sabía, ya se vivían tiempos de cambio y se materializaron justo antes del Mundial, en el 89 y justo después del Mundial. Ya cuando Alemania alzó la copa en 1990, ya sabía que venía la caída del muro de Berlín, que fue lo que cambió al mundo de la Guerra Fría. Bueno, la selección austríaca, que luego del retiro de Hans Krankel, de Pesey, de Prohaska, de Concilia, de los que jugaron en los mundiales del 78 y el 82, venía con... Era la selección prácticamente de Anton Tony Polster, acompañado por Ogris y Rodax, y era una selección sumamente interesante y de la que se esperaba mucho, porque la vimos jugar contra Argentina, contra Italia, contra España en juegos amistosos y jugaba muy bien. Era un estilo alemán y también hacía recordar al juego de los tulipanes, de la naranja mecánica. Recuerden que el Wunderteam es predecesor del fútbol total de la naranja mecánica, así es que esta selección austríaca era vista como un outsider, un equipo que podía dar la campanada para este mundial. Ellos clasificaron eliminando a Albania y a Turquía, creo que a Finlandia. No, a Finlandia no. También clasificó la selección checoslovaca, que junto a Bélgica fueron los que eliminaron a los portugueses. De Checoslovaquia no se esperaba tanto, porque era un equipo que no tenía demasiados jugadores notables. Quizá Kubik, Village y Hasek, que eran jugadores que estaban en el fútbol alemán. Todavía el fútbol de la Europa del Este era para personas que luego de los 30 años era que le daban la posibilidad de jugar en otro país. Así es que no era un equipo mediático el equipo de Checoslovaquia. En el grupo B, por ejemplo, estaba la Unión Soviética, que venía de ser subcampeón europeo en el 88 y campeón olímpico, dirigida por segunda vez por Valery Lobanovsky y con base en el Dinamo de Kiev, era la selección del Balón de Oro Igor Belanov, y de jugadores que luego estuvieron en el fútbol italiano como Sasha Sabarov, Igor Protasov, estaba Rinat Dazaev, que luego del 90 estaría en el Sevilla, estaban los defensas Kuznetsov, estaba Vasily Rats, que era húngaro o de raíces húngaras, estaban Kiria Tulin, estaba Mikhail Lichenko, era el jugador joven y promesa, igual que el que le hizo el gol a los brasileños en la prórroga del 88, Igor Dobrovolsky, pero Dobrovolsky era un suplente. Estaban adelante aparte de Belanov. Belanov creo que para el Mundial del 90 estaba lesionado. Estaban Karim era portero suplente, igual que Chanov, Cherkesov. El técnico del 2018 de Rusia estaba entre los porteros suplentes del 90. Aleinikov, el bielorruso, estaba... Era un equipazo y jugaba un fútbol excelente. Era un fútbol mecánico también, pero más bien científico, porque era un fútbol frío y ellos rotaban de posición. Era un fútbol científico. La verdad es que Lobanovsky consiguió hacer una maquinaria fuerte. No era un fútbol de floritura, no era un fútbol de filigrana, pero sí rotaba mucho el balón, rotaba mucho las posiciones y la Unión Soviética se hacía un equipo de mucho físico.
que era difícil de marcar, y que marcaba muy bien y que prometía bastante. Prometía que el Mundial de Fútbol del 90 iba a ser consagratorio para los soviéticos. Así no fue. Y también estaba la selección rumana. Los años 80 fueron de mucho talento para los rumanos, promocionados por Ceausescu. Luego de clasificar al Mundial en el 89 vino la revolución que aniquiló a Ceausescu. Y la democracia en Rumanía tuvo como símbolo a esta selección. Esta selección fue muy importante. Era la selección del Steaua de Bucarest, encabezada por Gica Hagi, George Hagi, que era para nosotros desconocido, pero que había estado incluso en la Eurocopa del 84 y tenía jugadores como Marius Lacatu, como George Popescu, como Daniel. Estaba. El portero era Silvio Lung, era un porterazo, pero no estuvo Ducan, que fue el portero que le paró los penaltis al Barcelona. Este, Tengo que buscar porque se me va el nombre. Daniel Petrescu era el lateral. Tibor Selimes, no recuerdo si Tibor Selimes es del 94 o también estuvo. Estaba Mijael Klein, Sabau, Gabriela Balint. Estaba el goleador Rodion Kamataru, Dorin Mateut y Danut Lupo. Ya no estaban Laszlo Boloni ni los jugadores que luego serían técnicos de la selección. Y bueno, creo que Gabriela Balin y Klein era como los de la vieja guardia. Era la selección con la edad precisa para que Hagi tenía como 25 años para el Mundial del 90 y esa era su camada. Esta era la gran selección rumana. Y este Mundial iba a servir para que Rumanía lo viviera como el comienzo de una nueva era, el fin de la época de la dictadura y un comienzo prometedor. Sin embargo, Rumanía no era favorita. Quedó encuadrada en el grupo B, en un grupo que era visto como algo muy difícil. En el grupo C estaban los suecos, que sí tenían un equipazo, que le habían hecho una eliminatoria a Italia en la Eurocopa muy fuerte. Estaban los escoceses, que ya eran fijos en los mundiales, pero se sabía que no iban a mucho. También la expectativa estaba, podrían clasificar. Ya no estaban en su mejor momento, ya no estaba Kenny Dalglish, ya no estaba Strachan, ya no estaba la vieja guardia. En el grupo D estaba Alemania, con un equipo que fracasó en la Eurocopa del 88, que venía a ser 2 veces subcampeón y que estaba comandado probablemente por última vez por Franz Beckenbauer. Era una generación sumamente fuerte, sumamente interesante, pero que no se había visto bien en la Eurocopa del 88. Alemania era uno de los 4 favoritos que tenía ese mundial. Los favoritos eran Italia por ser anfitrión, Brasil por ser campeón de América, estaban los Países Bajos por ser campeones europeos y estaban los alemanes. Hasta ahí. Argentina, a pesar de ser campeona del mundo, no se veía como favorita. La Unión Soviética, a pesar del trabuco que tenía, era un equipo como para cuartos de final, no más de ahí. Inglaterra se consideraba que fuera de las Islas Británicas no era un equipo que sentía el mundial como para ganarlo, así es que no se le veía tan fuerte. Creo que ahí no estaba el gusto del aficionado. Una selección muy interesante estuvo en ese grupo que era la selección yugoslava, porque ellos basaron lo mejor del fútbol de los 80 para ellos, que fueron jugadores que eran contratados por los equipos de la Europa Occidental. España, a principios de los 80, creo que fue que volvió a abrir sus fronteras para la contratación de extranjeros. Se permitían hasta 2 extranjeros por equipo y luego hasta 3.
y los favoritos eran para contratar eran los sudamericanos y luego les gustaba mucho contratar a jugadores de los Balcanes. Entonces, por lo menos el Madrid tenía a Jankovic, a Spahic, y así encontraba jugadores en Francia, en España, en Portugal, que hacían de esta selección yugoslava muy interesante y la unías con la camada que había obtenido el Campeonato Mundial Sub-20 en Chile en el 87, que era un equipazo. Ese equipo yugoslavo que ganó el Mundial del 87 era bastante interesante. Y la selección yugoslava a nivel de técnico, yo recuerdo que el mejor técnico yugoslavo de los 80 y 90 era Bujadin Boškov, que fue técnico, si mal no recuerdo, del Real Madrid. Pero esta selección estaba dirigida por un señor muy respetado de nombre Ivica Osin, que nosotros lo conocemos por dirigir a Yugoslavia en el 90 y porque luego él fue uno de los pioneros de lo que fue la liga japonesa. Es un tipo muy respetado que él al final volvió a dirigir a la selección yugoslava cuando solamente estaban Serbia y Montenegro. Bueno, él fue el encargado de agarrar a esta selección yugoslava. La del 87 creo que la dirigió Davor Josic. Y Davor Josic, Josic, mm, tengo que chequear el nombre del director técnico que hizo a Yugoslavia campeón en el 87 sub-20 y creo que fue el mismo que dirigió a la Estrella Roja del 91. Están sucediendo cosas muy importantes para los años 90 con el deporte yugoslavo. El fútbol estaba en un momento muy interesante y el básquetbol estaba en un momento cumbre, en un momento inigualable. En el grupo E estuvieron los españoles con una gran selección, la dirigió Luis Suárez, la leyenda del fútbol español que estuvo en el Inter, y era la segunda gran oportunidad para la Quinta del Buitre. Ahí estaban todos en su mejor momento. Estaba Butragueño, estaba Michel, estaba Martín Vázquez, estaba Sanchís, eh, estaba Chendo, estaban todos. Ellos no tuvieron una gran Eurocopa, pero sí estuvieron bien en las eliminatorias. Pero bueno, enfrentaron a Hungría y a Irlanda. También estaba Bélgica, que ya conté que había pasado junto a Checoslovaquia en el grupo donde estuvo Portugal. Bélgica se venía con un porterazo, Michel Prudhomme, y con la última oportunidad para Gerets, que jugó en el 94, para Zulemans, para Schifo, que estuvo en el 94 también, para Van der Eycken, Van der Els, De Gris. Era una gran generación belga y ya habían llegado a su techo en el 86. Se esperaba de Bélgica, no sé, hasta octavos, cuartos de final. Y en el grupo 6 estaba la selección inglesa, otra vez comandada por Bobby Robson, que tenía a Lineker, que tenía a Beardsley, que tenía a Barnes, que tenía a Butcher, que tenía a, ya estaba Adams, estaba Chilton por última vez, casi cuarentón. Era una selección inglesa que venía de fracasar en la Eurocopa y que tenía a los hooligans, así que Italia estaba preocupada y quería hacer que los hooligans no acabaran con su mundial. Y estaban también en ese mismo grupo a Países Bajos, que fue quien la derrotó la Eurocopa del 88 y que venía como favorita y que tenía a Gullit, a Van Basten y a Koeman y a Rijkaard, Van Basten y Gullit estaban en el gran equipo italiano copero que era en Europa, que era el Milan, y Koeman para 1990 creo que todavía estaba en el Eindhoven, en el PSV, que fue campeón europeo de la Copa de Campeones. En ese momento todavía era Copa de Campeones en el 88. Estaba Van Breukelen, que era también de ese PSV, y era una selección que sí era favorita, que se esperaba mucho de ella y que si no llegó más lejos fue porque
la lastraron las lesiones y porque le costó mucho el cambio. El técnico de la Eurocopa del 88 fue Rinos Michels. Y luego la selección tuvo dos técnicos. El que llegó a dirigirla en el 90, creo que fue Leo Hacker. Y Leo Hacker tuvo problemas para conciliar a la selección. Se le dividió en dos grupos, en los del PSV y los del Ajax. Y no, él no pudo hacer que esa selección caminara. Y eso que estaban los del Milan, pero los jugadores del Milan tenían a Gullit y a Van Basten que venían de lesiones, no estaban en su mejor momento. Ese grupo lo completaba la selección irlandesa, que eliminó a la selección de Hungría. Los irlandeses lo que hicieron grande fue clasificar a la Eurocopa del 88 y era un equipo conformado por un gran técnico, el hermano de Bobby Charlton, Jackie Charlton, que consiguió nacionalizar a varios jugadores que eran ingleses pero tenían antepasados irlandeses, Tony Cascarino, Aldrich, Whelan, Johnston, Moran, O'Leary, McGrath, el porterazo Patrick Bonner. Era una selección fuera de lo común, muy interesante. Países Bajos, Inglaterra, Irlanda y la Unión Soviética fueron uno de los grupos de la Eurocopa del 88. El otro grupo era Dinamarca, que no logró clasificar al Mundial, Alemania, España y los italianos. El gran ausente fue Francia. Francia fue eliminada por los yugoslavos y por los escoceses.